2 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida al director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, Álvaro Galeana, quien también es infectólogo, para conocer un poco, cómo viene el verano en materia de salud para niños, niñas y adolescentes, conocer también cuál es la situación en cuanto a salud mental en los casos que llegan al hospital. Son muchos temas para conversar. Bienvenido, doctor. ¿Cómo anda? Muchas gracias. Todo bien. Muy bien, por suerte. Bueno, comenzó una nueva etapa de vacunación contra el COVID. Estuvimos allí con Subrayado cubriendo la actividad del vacunatorio. ¿Cómo vienen las enfermedades respiratorias en general en lo que llega al Pereira Rosell? Hoy estamos en una etapa relativamente baja de infecciones respiratorias. Algún niño internado hay hoy, por ejemplo, por COVID, pero 1 o 2 niños nada más, y pocas infecciones virales de tipo VRS o influenza. No es la enfermedad que está predominando hoy en este momento, la infección respiratoria, lo que es acorde a la época del año, al clima que estamos teniendo, a las temperaturas distinto a lo que le venía siendo la tendencia de los últimos años, que usted hablaba de la desestacionalización de este tipo de virus. Sí, pero enero y volvemos febrero, un poco más a la normalidad. La desestacionalización nos referimos más sobre todo a los 2 meses o 3 meses que implica el invierno. Lo que estamos viviendo últimamente es que en marzo empiezan las clases, empiezan las infecciones y hasta noviembre estamos. O sea, hay como una extensión de ese periodo, pero por ahora en este año, enero y febrero, ha habido relativamente baja tasa de infecciones de ingresos por infecciones respiratorias. Doctor, ¿por qué ya no se recomienda la vacunación en niños generalizada contra el COVID, sino en casos específicos? Bueno, porque la realidad del COVID y la realidad de la enfermedad que genera hoy el COVID es diferente al inicio. Ustedes recuerden que al inicio la gente se moría por COVID, pero se morían las personas que tenían factores de riesgo, pero también se morían las personas que no tenían factores de riesgo. Porque no tenían inmunidad, pero los niños tampoco la tendrían, porque era si no están un virus vacunados. Originalmente que afectaba específicamente el pulmón. Hoy afecta más la vía aérea respiratoria y no tanto no genera una neumonía tan grave. Entonces, hoy en día es un agente importante de infección respiratoria que puede dar enfermedad severa, que requiera ingreso, que requiera pase a CTI, que requiera intubación y ventilación en las personas que tienen factores de riesgo, y en general no más que eso. Entonces hoy está altamente recomendada a partir de los 50 años, 60 o 70 años, si tienen factores de riesgo más. Está altamente recomendada también, se puede dar en todas las edades, o sea, no es que le vaya a hacer daño, al contrario, le va a hacer bien, pero no es tal el nivel de necesidad. Y en la pediatría, en el Uruguay, están autorizadas a partir de los 5 años, se recomienda particularmente los niños que son diabéticos, que tienen enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas. También vuelvo a decir, se puede dar en cualquier edad y se puede dar a todos los niños, pero es recomendable en aquellos inmunodeficientes, inmunocomprometidos. Doctor, ¿qué pasa con estas altas temperaturas? ¿También se prestan para otro tipo de virus que afecten más lo estomacal? Bueno, es habitual que en esta época tenemos más cantidad de ingresos, por ejemplo en el hospital por gastroenteritis, gastroenterocolitis. La temperatura genera que a veces la contaminación alimentaria y ese tipo de cosas puede ser más fácil con temperaturas ambientes de 30 grados, lógicamente. Y también en los niños es frecuente las infecciones de piel, los impétigos, las piodermitis que se ve con niños que están con pocas vestimentas y jugando y en contacto directo también se transmiten. Entonces esas cosas... ¿Entre los propios niños se lo pueden transmitir? Sí, por supuesto. Y aquí hay que prestarle atención. Prestarle atención a las lesiones de tipo? piel cuando se forman esas cascaritas que no se cicatrizan rápidamente. Muchas veces hay que verlas y hay que ver si hay que ponerle antibióticos. En general, con lavado, higiene, secado de la lesión y antibióticos locales, habitualmente es suficiente. ¿Se transmiten en contacto con otros niños, con el piso, con el agua? No, bueno, se pueden transmitir por fomites, por cosas, pero esencialmente es el contacto entre niños y con cosas que estén jugando los niños entre ellos. Hablábamos de las altas temperaturas, ya para seguir un poco en esa línea. Hay una ola de calor pronosticada hasta el próximo viernes, donde el norte puede tener temperaturas extremas superando los 40 grados. ¿Qué recomendaciones le damos a los adultos a cargo de esos niños, niñas y adolescentes para hacer frente? ¿Qué cosas no deberían hacer? ¿Qué precauciones tomar? Bueno, esta ola de calor
desde el punto de vista para evitar problemas de salud vinculados a las olas de calor, primero hay que bajar la actividad física, hay que tratar de disminuirla, tratar de estar en reposo en lugares con sombra, con poca ropa y con alimentación rica en agua, tomar bastante líquidos, por supuesto que también, y después siempre el gran problema son los extremos de la vida, ¿no? Los lactantes pequeños, los niños pequeños o los adultos mayores. Los adultos, cualquiera de los dos casos, se pueden asociar con mayor facilidad de deshidratación. En los niños pequeños, solamente por haber un ambiente de 38, 40 grados, hay que tratar de refrescarlos permanentemente mojándolos y eventualmente con aire, porque se puede dar lo que se llama el golpe de calor. El golpe de calor es eso que se puede dar en los niños pequeños y a veces también se puede dar en los adolescentes cuando juegan al fútbol, cuando hacen deportes al sol, porque el organismo, los mecanismos fisiológicos del organismo no contemplan fácilmente el bajar la temperatura del cuerpo. Más o menos pueden subir la temperatura del cuerpo, tienen mecanismos fisiológicos naturales para subir la temperatura del cuerpo, pero es más difícil para descenderlo. Entonces, cuando hay ese ambiente hay que estar quieto porque la contracción muscular, el uso del movimiento genera calor y entonces en los niños pequeños podemos tener episodios de hipertermia, que se llama, que es diferente a lo que llamamos fiebre. Fiebre es aumento de la temperatura corporal vinculado a un proceso metabólico que genera que el cuerpo eleva su temperatura, eleva su nivel de temperatura. La hipertermia es el calor ambiente o en donde está el niño que por la temperatura nada más aumenta la temperatura y eso puede generar alteraciones metabólicas, alteraciones a nivel de los tejidos, a nivel encefálico e incluso sobre a todo nivel prestar atención neurológico. A los más bebitos, que a veces uno tiende a resguardarlo, a abrigarlos más. Bueno, en condiciones de 35 grados de temperatura ambiente, mínima ropa, mojarlo, estimulando y darle líquidos. ¿Qué síntomas puede dar un niño que esté sufriendo un golpe de calor para saber? Sobre todo inicialmente depresión neuropsíquica, o sea, malestar, falta de respuesta, falta de capacidad de responder al estímulo y lo vemos también, que es de un mecanismo distinto, pero similar a esto, en los adolescentes, en los partidos de fútbol, de rugby, de tenis, de todo lo que sea, a la intemperie, días de 35 grados al sol, esos chiquilines además generan más calor y esos chiquilines pueden perder la conciencia y pueden tener convulsiones. O sea, hay que evitar el deporte más o menos importante, el movimiento más o menos importante, con estas temperaturas, el deporte hay que llevarlo a las 6 de la tarde o hasta las 10, 11 de la mañana. Claro, en la tardecita sí se puede hacer, no en las horas. Sí, por supuesto. Sí, que muchas veces igual las programaciones de clubes o de campeonatos son 2 de la tarde, 3 de la tarde. 3 de la tarde y están afuera. Y el otro punto, como siempre, cuando hay mucho sol y una muy elevada irradiación ultravioleta, como tenemos en este momento, la protección con los filtros solares de 50 por y reiterarlo, sobre todo si se van a estar bañando en la playa, cada 2 o 3 horas reiterar. Galiana, ¿cómo se incentiva a esos niños que a veces no quieren tomar tanta agua de repente a que beban más líquido de lo habitual, sobre todo para hacer frente? Como médico, ¿qué recomendaciones a los padres? Líquidos, hay que recomendarles, o que coman frutas, o que coman licuados, o ese tipo de cosas que sean alimentos que también puedan tener frutas, pero que sean esencialmente acuosos, que tengan mucha agua. O comer sandía, mucha sandía que tiene agua. Exactamente, licuado de sandía. Doctor, hace algunos días, fruto de una entrevista que usted daba, bueno, se podía ver el dato de que un 30% de las camas del Hospital Pereira Rosell están ocupadas por niños y niñas con padecimientos psiquiátricos, situaciones de salud mental. ¿Cómo se viene abordando? ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en el hospital? Es una realidad que tenemos habitualmente durante todo el año, ¿no? Surgió en el momento de la entrevista porque se planteaba cuántas camas estaban ocupadas y cuál era la ocupación de las camas. Es algo que tenemos durante todo el año, tenemos quizás más en estos últimos 2 o 3 años que nos ha llamado la atención. Lo vinculamos probablemente a la pandemia o la pospandemia, donde se pasó ese periodo de prácticamente 1 año y medio de los chiquilines totalmente aislados, pero bueno,
Hay un elevado componente de niños y adolescentes que consultan por depresión, en algunos casos por intentos de autoeliminación. Eso naturalmente implica un abordaje multisistémico, un abordaje de psicólogos, de psiquiatras, de asistentes sociales para evaluar el componente familiar que hay en todo esto y el componente ambiental de donde se desenvuelve ese chiquilín. Hay situaciones realmente que nos lastiman porque es frecuente verlo y lógicamente son internaciones complejas, no porque el chiquilín tenga una enfermedad que desde el punto de vista médico podamos hacer mucho. Llevan sus tiempos, requieren sus tiempos prolongados de internación y a todo esto se suma todo el aspecto social, o sea, los chiquilines, niños pequeños o a niños grandes o a adultos con alta vulnerabilidad social, o sea, aquellos niños que probablemente ingresaron por un maltrato, probablemente ingresan por un abuso, no queda claro dónde es el abuso y eso también implica necesariamente inicialmente una internación de esos niños. Entonces, sí, hay un 20 a 30% de ocupación de camas prácticamente de forma permanente de niños y adolescentes que son tratados y son lógicamente vistos por mucho, con todo el componente de psiquiatras y de psicólogos. Recientemente se han nombrado, ACE ha nombrado más cantidad de psiquiatras para trabajar en el tema salud mental. Tenemos un fuerte apoyo en ese sentido desde las autoridades de ACE que están apoyando el manejo de esta situación. Galeana, bueno, usted hablaba del efecto pandemia, ¿no? ¿Cómo ha incidido en la salud mental tal vez de estos chiquilines por el aislamiento, por la falta de contacto con sus pares, con las clases? ¿De cuánto ha sido el incremento? Tal vez podemos medirlo de 2019 hasta 2024. Es difícil, uno lo está viviendo ahora con mayor frecuencia. Es difícil establecer qué porcentaje es. Yo no puedo dar cifras. Sí hemos vivido que también esta vida de redes sociales de los adolescentes y los teléfonos y las comunicaciones y los bullying a nivel de redes sociales, sobre todo me estoy refiriendo a adolescentes más bien grandes, de 12, 13 años en adelante, que manejan mucho la parte de comunicación con teléfono y que realmente se han generado situaciones que favorecen la depresión, que favorecen eso, porque, claro, lo que uno publica en las redes sociales siempre es lo más lindo, y el chiquilín que está problemático o que está pasando una situación mala o que a su vez es acusado o es bulineado por el resto de sus compañeros, eso en algunos niños realmente es un problema que puede ser realmente grave y puede asociarse con depresión o con intentos de autoeliminación, y es algo que realmente nos preocupa muchísimo. ¿Esa es una de las primeras causas entonces? ¿La cuestión vinculada a las redes sociales o como mencionaba, bueno, las situaciones de violencia, de abuso? Estamos desde los niños pequeños que están con alta vulnerabilidad social porque hubo una denuncia por una de las líneas de denuncia de abuso, de maltrato, que hasta que se resuelven tienen que estar internados. Después en los niños más grandes hay que ver en cada caso, porque cada caso es distinto, pero cómo es el vínculo familiar, cómo es el vínculo social, dónde es que se desenvuelve, cómo está contenido, porque no es un problema que además nosotros podamos arreglar medianamente rápido, es un problema que requiere un tratamiento y un seguimiento largo. Hemos puesto también en funcionamiento ya desde hace un tiempo el hospital de día en el Hospital Pereira Rosell, manejado por ACE y por la Facultad de Medicina, donde la cátedra de psiquiatría permanece, o sea, los psiquiatras y los psicólogos están con esos niños en contacto durante el día y vuelven a dormir de noche. No es necesario que estén internados, pero están yendo y viniendo y lleva su tiempo. Es un manejo que hay que entender que cuando hay una persona con problemas adultos, con problemas psiquiátricos, hay un hospital psiquiátrico. Cuando hay un niño, está el Pereira Rosell, no hay un hospital psiquiátrico. Está entre todo eso, además, solamente se internan en el Pereira Rosell. Y muchas veces, a su vez, ni siquiera se internan en los centros de otras ciudades. Vienen porque tenemos más disponibilidad a veces
de especialistas o de estudios en Montevideo, entonces vienen para el Pereira Rosell. Doctor, entonces eso es un problema asistencial a veces. Usted viene describiendo un poco la realidad, también nos cuenta que en el correr de los años hay un aumento, ¿no?, de estos casos. ¿Dónde ve que debería ser el abordaje para evitar o mejorar las herramientas para poder tratar Es multifactorial, sin duda. Nivel de niños pequeños y niños preescolares o escolares pequeños, siempre tiene que haber un control pediátrico, y el control pediátrico justamente lo que debe tratar de detectar es razones o causas de vulnerabilidad para actuar a nivel de territorio, a nivel de donde vive el niño, y lógicamente internar la internación, porque la internación no es la solución, al contrario, es muchas veces empeora la situación del niño cuando hay que internarlo. En los adolescentes y en los adolescentes más grandes, en los escolares grandes, o 12 a 14, 15 años, esos chiquilines también tienen otros, debería haber otros medios, los hay también, pero a veces es más difícil captarlos a estos chiquilines a nivel de los liceos, a nivel de las escuelas como niños grandes, porque a veces también pueden pasar más desapercibidos. Y creo yo que el tema debe estar siempre vinculado con, esto debe ser abordado a nivel domiciliario, a nivel de donde se desarrolla ese niño, y no a nivel de internación, que es la última opción, pero que tenemos que tratar de evitar. Sí, Uruguay tiene cifras altas de maltrato, ¿no?, de niños, niñas y hay cifras adolescentes. importantes de maltrato que hay que tratar de... Usted conoce muy bien el ámbito público, pero también se desempeña en el privado. No es parejo? Esa era la pregunta. ¿Es parejo? Bueno, se sabe más lo público, se sabe menos lo privado. Exactamente, pero bueno, el maltrato no tiene nivel socioeconómico, ¿no? No tiene nivel socioeconómico, y el abandono no solo es el abandono físico de no estar con el niño, que quede solo el niño, porque yo puedo estar con mi hijo y pasarme todo el día con él, pero si no le hablo y no trato de conversar con él y no trato de saber qué le está pasando o qué está viviendo a través de las redes sociales, es un abandono. O sea, la proximidad física no necesariamente quita la posibilidad de abandono, porque los chiquilines uno ve que están en sus casas, pero están solos completamente. Los padres ni saben qué es lo que está pasando por la cabeza de esos chiquilines. ¿Es un tema de abordaje en una consulta médica eso? Es difícil, a veces sí, pero... El médico le tiene que decir eso, el médico le tiene que decir a los padres, señor, claro, señora. Pero uno a veces lo visualiza porque estás revisando el chiquilín y el padre está mirando así y te mira como diciendo, no me moleste que estoy en él. Galeana, ¿y qué pasa, yendo a otra situación también, hablando de maltrato, ¿no? El abuso sexual en los niños. Los sistemas de salud son fundamentales para detectar, determinar. Imagino esos casos de... No solo el sistema de salud, este es el sistema donde se desenvuelve. Ahora hago el foco ahí, porque el sistema educativo también lo tendría que hacer. Exactamente, y los amigos de los chiquilines deben ser los primeros en pegar el grito de cuando esto ocurre, porque sí. ¿Van en aumento también? Es difícil de saber. A mí no me gusta hablar de cifras de aumento o descenso, porque uno a veces ve solamente... Un día sí, otro también, estamos dando casos sí. Uno percibe subjetivamente que probablemente haya más. No tengo cifras como para decir realmente esto aumenta o no aumenta. Se percibe más, pero es difícil verlo, porque yo creo que lo que uno puede ver en el hospital es la punta del iceberg y no la base de lo que está ocurriendo, y no sabemos lo que está ocurriendo. Claro, el Pereira Rosell es el hospital pediátrico más grande del país, ¿no? De alguna manera puede ser una muestra. Todo termina allí, por eso es difícil. También hay mayor susceptibilidad, también hay mucha sensibilidad a nivel de los médicos, y frente a cualquier duda, lógicamente tratan de retirar el niño y sacar, pero no tengo una certeza de cómo viene la mano. Ya tenemos que ir cerrando. ¿Aumentó la cantidad de niños que vienen heridos de bala, por ejemplo, balas perdidas, etcétera? ¿Cómo viene esa situación? Hemos tenido más. Lo que antes era absolutamente excepcional, un herido de bala en un niño, era la excepción. Hoy es más frecuente verlo, es algo que nos preocupa muchísimo, que también implica toda una disponibilidad de un bloque quirúrgico, un centro quirúrgico que atienda inmediatamente a estos chiquilines, un CTI que esté disponible en el momento que llega ese niño, que está, en general, es niño grave, y todo lo que implica de
estrés y de exigencia al servicio, al hospital, porque primero no estamos acostumbrados y segundo, cuando ocurren estas cosas empieza a haber un movimiento allí de gente que pregunta por el niño, que cómo está, y no sabemos quiénes son, no sabemos si están vinculados al problema de que digan quién fue o quién no fue, el niño diga quién le tiró y quién no le tiró, de dónde vino, y eso no estamos acostumbrados en el hospital pediátrico a tener que proteger al paciente como si fuera... Galeana, ¿y esta época del año es peor? Y pienso, por ejemplo, en los chiquilines que tal vez no tienen la contención de las 4 horas en un centro educativo, no tienen otro tipo de actividades que funcionan durante todo el año, están más tiempo expuestos a estas situaciones Yo no de sé violencia. si es por la época del año o por la época que estamos viviendo en cuanto a lo que son las balas, y a que son los disparos, y a que son las... ¿Son situaciones fuera del hogar generalmente que se dan? ¿La información la tiene? No, a veces no. ¿Adentro del hogar también? Sí, sí, sí. La mayoría son ¿Adentro balas del hogar perdidas? o adentro o en el contexto donde está el chiquilino? O sea, no adentro de su casa, pero sí en el barrio. ¿Y ese incremento de cuánto es? Si pudiéramos poner un No sé, número o tenemos la cantidad de casos. un número de casos que antes era excepcional en el año tener 2 o 3 casos de niños con balas, y hoy tenemos niños, por mes tenemos siempre algún niño baleado. Siempre algún niño con balas. ¿Cómo es el protocolo a partir de ahí, Galeana? O sea, llega el niño herido y ¿qué pasa? Porque usted decía, se revoluciona todo el hospital porque llega gente gente médico que y se hace la denuncia policial, y a partir de allí queda todo de alguna manera judicializado. Todo esto implica también un tratamiento psiquiatra, asistente social, valoración social, y bueno, y se va evaluando, y cada caso es particular, pero digamos, no es distinto que otra forma de maltrato o que otra forma de, si viene un niño con una herida de arma blanca, es lo mismo. O sea, todo ese tipo de cosas hay que reevaluar. Y ya para terminar, como usted decía, se protege al paciente, ¿no?, que viene baleado. O sea, ¿se le impide que lo vean los padres? ¿Cómo? No se impide, pero que la persona que lo trae en general es la persona que después sigue controlándolo y sigue cuidándolo, y se conversa para ver si hay riesgo o no hay riesgo. Pero sí, a veces nos vemos en dificultades con eso porque no estamos preparados desde el punto de vista legal para manejar esas situaciones. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Por favor, un placer.